Dios estoy, que no estoy alterando absolutamente nada. Y cuando la tierra se abre, yo veo como la especie de un horno. Usted ha visto cuando usted está haciendo un pollo al carbón, que usted abre el horno, que sale ese vapor y sale una entidad. Y cuando esta entidad sale, tenía senos, pero en la parte de aquí no tenía definición sexual. O sea, yo no sabía si era hombre o era mujer. Y cuando se me acerca, me presta un libro y me enseña un libro. Cuando me enseña el libro, me dice: toma, con esto es que vas a trabajar. Estoy hablando de antes de yo cumplir 10 años. Yo empecé a tener experiencias a donde yo me levantaba, y cuando yo me levantaba yo tenía marcas en el cuerpo, arañazos, chupetones. Yo crecí, y cuando yo crecí ya en mi edad adulta, después que yo le aguanté unos cuantos palos al diablo en el sentido emocional con los hombres, yo me di cuenta cuando llego al evangelio de quién era la entidad que yo vi. Y yo tengo un amigo que era satanista, y yo le digo: yo tuve una experiencia con tal y tal y tal cosa. Él me dice: te voy a mandar una imagen, tú me dices si fue eso que viste. Le digo: sí. Cuando lo veo me dice: ese es uno de los 7 pecados capitales, y ese espíritu comanda 10 legiones de demonios en el infierno, según en el calendario satánico. Y le digo: ¿qué tiene como entidad? Me dice: su plan específico es desbaratar familia y matrimonio. Es enemigo de la unión conyugal. Ese espíritu no soporta el matrimonio. El espíritu que la gente, el que ese espíritu lo agarró, no le da paso a casarse. Y yo, no hay problema. Entonces, después de un tiempo yo me di cuenta el por qué cada vez que yo iniciaba una relación a mí se me destruía. Yo fui a una casa, y cuando yo entro, ella me dice: duerme donde tú entiendas. Cuando yo entro, en un momento como de un trance de 15 minutos, yo empiezo a ver cómo a la habitación entra una brisa. Y cuando esta brisa entra, las cortinas de la habitación empezaron a tambalearse. Y cuando empiezan a tambalearse, mi cuerpo se estremece. Y digo yo: Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ella está durmiendo, ella no se está dando cuenta de lo que yo estoy viendo. Y cuando esto sucede, recuerdo que entro como en un estilo de trance y me veo llena de oro. Yo voy subiendo y hay un espíritu que viene bajando. O sea, yo voy caminando, voy repleta de oro, pero en medio de mi camino me encontré con esta entidad. Y cuando esta entidad me ve, todo el oro que yo tenía puesto empezó a quitármelo. Y me quitaba todo el oro, me quitó los aretes, me quitó todo. Me quitó todo, todo, absolutamente todo. Pero en un momento, lo último que ella me quitó fue mi anillo de matrimonio. Cuando me quita el anillo de matrimonio, algo en mí como que se despertó, y le digo: dame mi anillo. Y riéndose a carcajadas me dice: no te lo voy a dar. Y cuando yo me quedo mirando esto, digo: Dios mío, ¿qué pasa? Y empiezo a orar. En la revelación oro, intercedo, pero no pasa nada. Cada vez que yo le lanzaba un golpe se me convertía en una goma. Y cuando en un momento de desesperación clamo al cielo, escucho una voz audible que me dice: quebrántale las coyunturas. De la única forma que vas a poder quitarle tu anillo es quebrantándole las coyunturas. Quiebrale las coyunturas. Me dice: por el medio del orden de la palabra es que tú vas a quebrantar. En un momento me detengo y le pregunto al Espíritu Santo: ¿qué tipo de coyuntura es la que tengo que quebrar? Cuando me voy a la palabra, la coyuntura es lo que le da fuerza, estabilidad y movimiento a un cuerpo. Como una coyuntura, el cuerpo que no tiene coyuntura está parapléjico, no se puede mover. Por eso en el momento el Señor me muestra cómo yo empecé a deshacer esto. Y cuando le pregunto a Dios cómo lo voy a hacer, un cuerpo en cada coyuntura que tienes representa una puerta que tú tienes abierta. Ese esquema que Satanás tiene de ti empieza a renunciar, empieza a desconectarte, empieza a romper, empieza a cambiar, empieza a pensar de una manera diferente. Y déjeme decirle que yo no vi la manifestación de esto hasta que yo conocí a quien hoy es mi esposo. Una victoria que yo tuve que pelearla con lágrimas, con noches de ansiedad y con noches descontroladas donde yo no sabía cómo era que Dios lo iba a hacer. Y por eso en medio de ese proceso Dios me hizo entender: removí tus cimientos, para que cuando entraras en el campo de guerra de ser esposa, lo que viniera a atacarte, tú emprendieras a identificarlo, no con tu corazón sino en el espíritu. No con tu corazón sino con el espíritu. Aprender a discernir lo que viene de parte mía y lo que viene como un ataque. Cuándo tienes que callar y cuándo tienes que permanecer en silencio. Cuándo tienes que abrir la boca, cuándo tienes que hacerte la loca como que no está pasando nada. Te voy a decir una cosa, ponte de pie. A las mujeres de llamado y de ministerio, si hay por un lado a donde el diablo las golpea, por el lado de su familia, la golpea mucho por el lado de su familia, porque busca la forma de desestabilizarlas. La mujer cuando está herida no puede fluir como Dios quiere que ella fluya. Por eso cuando alguien se levanta en contra tuya, no la veas a ella, ve lo que está detrás de él. Y antes de permitirle o darle legalidad al infierno que desarraigue tu familia,
Dale una oportunidad al Espíritu Santo que intervenga. No le permitas al infierno que destruya lo que tanto te ha costado. No le permitas al infierno que destruya lo que a ti te costó lágrimas. No le permitas al diablo que el orgullo te cierre el corazón y tú no sepas reparar lo que está roto. Hay una palabra que tú dijiste cuando filmaste y fue sí acepto. En ese sí acepto, tú aceptaste carácter, temperamento, finanza, no finanza, pobreza, enfermedad, todo. Escucha esto, mujer de Dios, a partir de esta noche tu manera de pensar tiene que ser diferente. Tu manera de comportarte tiene que ser diferente. Con la serpiente no se habla. Hay puertas y brechas espirituales que hay que cerrarlas. Y ahí donde tú estás, tú vas a empezar a declarar la sangre de Cristo sobre ti. Y no solamente a declararla, sino que vas a recitar conmigo: renuncio a todo lo que yo me até. Renuncio a las conexiones almáticas que no me dejan crecer. Renuncio a toda puerta espiritual que yo abrí. Como yo la abrí, hoy la cierro y me declaro libre en el nombre de Jesús. Mi vida no le pertenece a ninguna fuerza demoníaca. Mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Señor, gracias porque tú has sido fiel. Cierra todas las puertas que posiblemente en tu vida se encuentren actualmente abiertas y lo que pueda estar afectando de una manera contraria tu familia, tu estabilidad, tu matrimonio y hasta tu ministerio. Estas son las puertas que hay que cerrar. Un mensaje, otro video más de lo que tiene que ver con la familia, de lo que tiene que ver con los matrimonios. Así que si en tu casa está aconteciendo algo como lo que acabaste de escuchar, aférrate a Dios, pero también aprende a cerrar las puertas que se encuentran abiertas. Déjame aquí en la caja de los comentarios tu opinión con relación a lo que acabaste de escuchar y a su vez de lo que acabaste de ver. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.